Jesús es único. Jesús nunca te abandona. Jesús es amigo y verdad. Es consuelo, es paz en la tormenta. No temas ni tengas miedo, porque Él es más que suficiente. Estás escuchando la semana de oración Jesús es suficiente, con el pastor Daniel Recuenco. Tema 2. El mundano de la casa de al lado. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Ese canto del final, a mis amigos músicos, gracias por esta hermosa alabanza. Me trae recuerdos, me conectan mucho de donde vengo. Porque la alabanza, la música es transversal en todas partes. Hace 2 meses estaba en Europa, estábamos dirigiendo una serie de evangelismo. Y qué increíble que la misma música que uno eleva, canta al Señor en nuestra lengua de Cervantes, la podemos escuchar también en otras lenguas, en otras partes del mundo, porque somos una sola iglesia, una sola familia, con una sola misión. Y vamos rumbo al cielo. Qué maravilloso, ¿verdad? Bueno, Pastor Misael, he dormido bien, gracias a Dios. Esta mañana vino un ángel y me tocó la puerta. No sé si ese ángel está aquí, pero quiero agradecerle. Una hermana que me llevó algo para comer en la mañana. Y ese ángel, pues, le agradezco mucho. No sé su nombre, pero gracias, hermana, por ese cariño. He sido muy bien recibido por este hermoso país. Esta es mi 3ª visita a México, pero la primera aquí en Montemorelos. Mi esposa está en este momento en la señal, está conectada, le mando un saludo cariñoso. Y ella me dice, ay, cómo me pican los pies de estar allá. Ella es músico, ella es directora de coro orquesta. Y está viendo todo emocionada. Y me decía, me recuerda tanto, hace unos años, unos meses antes de la pandemia, estábamos trabajando en Sudamérica, un servidor era el evangelista ahí de la Red Nuevo Tiempo en Perú. E hicimos el último evento grande en Perú, que fue en un estadio para 62,000 personas. Y pudimos formar un coro de más de 500 voces. Mi esposa los dirigió. Y luego de ese enorme evento, llegó la pandemia. Uno nunca sabe cuándo será la última vez que está haciendo algo. Por eso, cada vez que lo haces, hazlo para la gloria de Dios. Por algunos años vivimos con nuestros abuelos maternos en una ciudad, mi ciudad donde yo nací, la ciudad de Lima, Perú, la capital del Perú. Perú es muy similar a México, tienen historias muy similares, virreinatos que en su momento fueron parte de su historia, la conquista española, el desarrollo de todo lo que fue la colonia. Yo nací en Lima. Y esos años, unos pocos años, estuvimos viviendo en casa de mis abuelos maternos. Ellos eran adventistas y sus padres también. Yo soy adventista por el lado de mi mamá desde mis bisabuelos. Por el lado de mi papá, pues no. Así es que yo crecí entre 2 mundos, escuchando himnos, pero también escuchando a Isaac Albéniz, y escuchando a Brahms, escuchando a Joaquín Rodrigo, música clásica, porque mi padre era un amante de la música clásica. Nunca tuvo un título profesional, académico, pero era un hombre muy culto. Pero en esa casa de los abuelos, yo recuerdo que los viernes llegaba el día para recibir el sábado, y como era la usanza de los adventistas de antaño, y también creo que hoy, no era oscuro cuando teníamos que estar en casa para recibir el Shabbat. Estaba poniéndose el sol. Así que todos cantábamos y elevábamos himnos. Mi abuelo tomaba siempre la parte central del mensaje, nos pedía que cada uno repita un versículo de memoria aprendido en la semana. Todos nos rompíamos la cabeza aprendiéndonos un versículo, pero el abuelo repetía siempre el mismo. Era un tramposito. Y su verso preferido era: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes estén también.
Ese versículo está en el epitafio de la tumba de mi abuelo. Porque él añoraba ver a Jesús en su generación. No lo vio. Crecí durante esos años muy lindos, muy bellos en esta hermosa ciudad. Pero no todo era color de rosa. Teníamos unos vecinos que de cuando en cuando dejaban salir sus demonios propios, no su dominio propio, sino sus demonios propios, y le metían una fiesta y una rumba y salsa y siempre escogían los viernes de noche, cuando abuelo nos decía ya dormir, mañana temprano a la iglesia. ¿Y quién podía dormir con ese sonido ensordecedor? Así que siempre le decíamos a esos vecinos, los mundanos de la casa de al lado. El mundano, los mundanos, como si fuéramos nosotros de Saturno o Neptuno. Y pues cuando pasaba lo que pasaba, al final nos teníamos que dormir de alguna manera, porque el abuelo nos despertaba igual temprano para ir a la iglesia. Pero siempre en mi mente surgió esa idea de, ay, esta gente que no respeta, estas personas, ojalá fueran como nosotros. Y desde niño, en algún momento dado, vino a mi mente esos pensamientos un poquito exclusivistas. El texto de esta mañana se encuentra en el libro de Mateo, porque yo quiero saber cómo Jesús hubiese tratado al mundano de al lado. Mateo capítulo 9. Voy a invitarte a que abras tu Biblia. Mateo 9, verso 9. Y los chicos en la pantalla pueden ir avanzando en la medida en que vayan viendo que mis ideas van con las imágenes. Mateo 9, verso 9 dice, pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es un llamado y una fiesta, y un grupo de paracaidistas que llegaron a esa fiesta sin permiso. Siempre pasa. Pero estaban allí, comiendo junto a Jesús. Cuando Jesús llamó a Leví Mateo, él se encontraba haciendo lo que siempre hacía, cobrar tributos. Los publicanos obtenían su puesto por una expresión que en latín se llama locatio. Es decir, ellos eran asignados a ciertos puestos porque de alguna manera ellos concursaban para lograr ese puesto. Y este concepto de locatio en latín o arrendamiento hacía de que ellos fueran facultados por la corona romana para cobrar a las personas impuestos, que eran llamados en latín vectaglia, o era ingresos regulares. El problema no estaba en pagar impuestos, hay que pagar impuestos, ¿cierto? Yo no sé cuánto es el impuesto aquí en México, pero de donde yo vengo, el impuesto es sagrado, ¿verdad? Los impuestos americanos hay que pagarlos porque si no, te viene una epístola del IRS que no quisieras que te llegue. El problema no estaba en el impuesto, el problema estaba en la extensión de ese impuesto que ellos cobraban adicionalmente para su propio peculio, para su propio ingreso. Y eso hacía que la gente odiase con toda su alma a los publicanos, porque los consideraban unos traidores, unas personas que eran vendepatrias. Y en algunos documentos judíos de la época dicen que eran considerados como escoria o llamados también de segunda clase. Qué terrible, ¿no? Yo no sé si a ti te gustaría vivir en un ambiente que nadie te quiere. ¿Te sentirías cómodo? Yo creo que nadie, ¿verdad? Yo creo que pescarías tus maletas y te irías de ahí.
Era un ambiente tenso, difícil. Pero el texto bíblico dice que Jesús pasa al lado del escritorio de Mateo y le dice, sígueme. Me llama la atención que es una sola palabra, sígueme. En el caso de Pedro fueron dos palabras o dos expresiones, sígueme y te haré pescador de hombres. En el caso de Mateo fue solo, sígueme. Yo siempre me he puesto a pensar, ¿cómo es que Jesús pasa por el costado de un hombre que era odiado por su gente? Lo mira, le dice, sígueme. No le pregunta nada, no le pide su resumen, no le pide un job description, a ver cómo haces tu trabajo, quién eres, no le pide referencias, solo le dice, sígueme. Jesús llamó para la misión más importante de la tierra a las personas menos importantes según sus pares. El grupo humano más heterogéneo que alguna vez haya tenido un líder en esta tierra, lo tuvo Jesús. Y lo eligió Él. Eso es lo más curioso. No es que llegaron y se inscribieron. Él los eligió deliberadamente. Y alguien podría decir que Jesús estaba eligiendo a las personas perfectas para una quiebra perfecta. Estaba eligiendo a las personas perfectas para quebrar una empresa o cualquier compañía que él hubiese querido plantar en la tierra. Y aquí viene una cita que me gustó mucho y quizás la van a poner en la pantalla, de la sierva de Dios, Ellen White. Dice, Cristo no escogió la erudición o la elocuencia del Sanedrín o el poder de Roma, pasando por alto a los maestros judíos que se consideraban justos. El artífice maestro escogió a hombres humildes y sin letras para proclamar las verdades que habían de llevarse al mundo. Gente humilde y sin letras. A esos hombres, Él, Jesús, se propuso prepararlos, educarlos como directores de su iglesia. Ellos a su vez habían de educar a otros y enviarlos con el mensaje evangélico. Para que pudieran tener éxito en su trabajo, iban a ser dotados con el poder del Espíritu Santo. El Evangelio no había de ser proclamado por el poder ni de la sabiduría de los hombres, sino por el poder de Dios. Por eso eligió Dios a estos hombres. Volvamos a mis vecinos, ¿qué les parece? No molestaba el ruido de su música, sus gritos y bailes el viernes de noche. Nos molestaban ellos, que estuviesen allí, que viviesen al lado de nosotros. Y alguna vez se nos pasó por nuestra cabeza inquieta de adolescentes irles a cortar la luz. Pero quizás eso era evidencia de cuán clasistas estábamos empezando a ser. Si bien es cierto, hay leyes que se decibelan lugares y no puedes tú alterar el orden público, en mi caso no era así. Muchas veces creemos, al mirar en menos a aquellos que son diferentes a nosotros, distintos a nosotros, que por ser nosotros adventistas o cristianos, hemos subido de clase o categoría. Tenemos un upgrade, estamos en un nivel superior. Y otros piensan que Dios nos eligió porque tenemos alguna cosa buena, pues. Quizás de repente por mi preparación intelectual, mi presencia física, tengo voz de mariachi, mi apellido, mi ascendencia, mi piel que es un poquito más clara que mi vecino, tengo 2 doctorados, enseño en Andrews, en Montemorelos, soy profesor, soy popular en las redes sociales, soy más linda, tengo un buen físico. Y empezamos a adjudicarnos elementos para autoafirmarnos que somos importantes para Dios y somos distintos al resto. En algún momento de nuestra experiencia cristiana usurpamos los créditos y el copyright que solo le merece a Dios y nos los adjudicamos a nosotros. Porque lo que tú tienes, querido, hasta donde Dios te ha logrado llevar es solo por su gracia. Y no quiero que salgas de aquí con baja autoestima, pero creo que una autoestima saludable considera que lo que tiene y lo que es proviene de Dios. Ahora imagínate, justamente para evitar que caigamos en eso,
Jesús escoge a 12 hombres diferentes, 12 hombres heterogéneos, 12 hombres que era la gente menos recomendada para fundar la iglesia de Cristo. Ojo, fundar la iglesia de Cristo, no una franquicia de Oxxo ni Burger King. Era fundar la fuerza más influyente y poderosa que iba a conocer la humanidad en los próximos 2000 años. ¡Qué tarea tan difícil! Y escoger a 12 hombres aparentemente incompetentes ante el filtro académico, social, clasista de la época. Era una lección viva que estaba generando Jesús en ese momento, en tiempo real, para que la gente notara que esta iglesia, a la que las puertas del infierno nunca prevalecerán, iba a estar fundada no sobre las fuerzas y el poder humano, sino sobre la fuerza y el poder de Dios. Esta iglesia no es importante por un hermoso templo, aunque somos felices de tenerlo. Esta iglesia no es importante porque tengamos canales de televisión, satélites, hospitales. Esta iglesia es importante por el Dios que la dirige. Nosotros simplemente piedras unidas unas con otras para construir el mensaje y la misión para este lugar. Pero vuelvo a hacer la pregunta, ¿por qué Jesús elige a estos hombres? Y respondo, por una simple y sencilla razón. ¿Sabes cuál es la causa por la que nos conseguimos muchos problemas en la vida? Salud, matrimonio, trabajo, hasta problemas en la iglesia. Es por una palabra que tiene solo 7 letras, pero genera tantas desgracias en la vida que pueden comprometer todo el abecedario de nuestra existencia. Ese problema, esa palabra pequeña pero con efectos devastadores, se llama orgullo. ¿Cómo se llama? Orgullo. Ay, pastor, está agarrando carne. No, gluten, ¿no? La versión vegetariana. Para mis amados teólogos presentes, la palabra orgullo en hebreo y griego tiene connotaciones muy similares. Interesante. La palabra en hebreo, como lo ven ahí, es gaón, una de las palabras que se utiliza, y tiene una cantidad de significados de acuerdo al contexto. Soberbia, gloria, grandeza, arrogancia, majestad, ornamento también. La soberbia hace imposible que se tenga una perspectiva correcta con respecto a Dios y del hombre. La soberbia, el orgullo, engaña el corazón. Jeremías 49:16. Tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón. Daniel 5:20, cuando se declara la sentencia a Belsasar, dice, pero cuando su corazón se volvió arrogante por causa del orgullo, se le arrebató el trono real y se le despojó de su gloria. Proverbios 13:10 dice que provoca contiendas, el orgullo, la soberbia. El altivo de ánimo suscita contiendas. Y Proverbios 16:18 dice, tras el orgullo viene la destrucción, tras la altanería el fracaso. Fue una falta fundamental de los israelitas en el desierto, el orgullo, su soberbia, al punto que Dios les dijo en Levítico 26:19, quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Y finalmente, cuando uno analiza bien el texto del Antiguo Testamento, se da cuenta que lo que Dios reitera más veces que detesta es la soberbia, porque le recuerda al primer soberbio que trajo el dolor y el sufrimiento al universo entero, Lucifer. No es que Dios odia a Lucifer. De ahí podríamos meternos en un tema semiótico de palabras y de cantar frases. En lo personal creo que Dios no tiene ningún sentimiento asociado al odio, pero simplemente considera a Lucifer el autor y la causa de toda la contaminación que tenemos hoy en el planeta, producto de su orgullo. En griego es muy similar, hibris, desmesura de orgullo y de arrogancia. Las palabras en griego transmiten la misma idea que en el hebreo, autoensalzamiento, arrogancia. Santiago dice que Dios se opone a los soberbios, citando a Proverbios 3:34. Pablo declara que nadie tiene motivos para jactarse y que el orgullo y la jactancia tienen un efecto pútrido en la vida de un creyente. Lo compara con una levadura. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? 1 Corintios 5:6.
Y fue quizás el mayor problema con los que Jesús tuvo que trabajar con sus discípulos. Y acá viene lo chistoso de esto, lo curioso. Es que uno cree que la gente orgullosa es la que tiene plata, las que andan con la nariz respingada y tienen casas de lujo. Hay gente pobre, orgullosa. Hay gente que no tiene lo que tienen otros, pero son orgullosos, son soberbios. Conozco a muchos así, y probablemente yo he sido y sigo siendo uno de esos. Qué difícil es reconocer que somos orgullosos. Es más fácil reconocer que estoy saliendo de la bebida, del cigarrillo, de la pornografía. Bueno, de la pornografía no tanto, es una lucha casi silenciosa, pero de algunos hechos más públicos. Pero el orgullo, ¿a quién es llevado a una junta de iglesia por orgulloso? ¿A quién se le lleva una comisión de disciplina eclesiástica por soberbio? Yo no conozco y he sido pastor de iglesia varios años. Porque el orgullo sutil es como la levadura, como bien lo dice Pablo. Va pudriendo por dentro, va putrefactando toda la realidad espiritual de tu vida. Cuando menos pienses, tú ya estás en un escenario de orgullo que curiosamente no te das cuenta, pero te lo hacen ver otros si realmente te aman. Por mucho tiempo el pueblo de Israel y posteriormente los judíos de la época de Cristo cayeron en ese mal. Y ahora quiero pasar a otro punto, del orgullo natural que todos tenemos de alguna forma o de alguna clase, al orgullo religioso. Ese es el peor. Y ese era el problema que se estaba suscitando alrededor del llamado de Mateo. Jesús llama a Mateo y saltan los religiosos de esa época. Y dice, ¿cómo vas a llamar a ese hombre? Es un traidor, es un sinvergüenza, es un ladrón. Ese es el tipo de gente que quieres llamar para fundar tu iglesia. El orgullo religioso. ¿Por qué no nos eliges a nosotros? Estamos preparados, somos rabinos, tenemos el conocimiento, las acreditaciones académicas para esto. Y ese es un problema, el orgullo religioso, ¿sabes? El orgullo religioso es tan peligroso como la culpa religiosa, de la cual hablaremos esta semana en algún momento. Hay gente que no es completamente feliz en su vida cristiana porque vive con culpa. ¿Qué me pongo? ¿Qué no me pongo? ¿Qué debo hacer? ¿Qué no debo comer? ¿Qué debo de comer? No digo que esto no sea importante, pero gente que vive alrededor de eso solamente. Y no son libres en Cristo. Y no me refiero al libertinaje, me refiero a esa libertad saludable de tener una relación con Jesús después de haber conocido su carácter y saber cumplir su voluntad. El gran problema del orgullo es que quien lo padece difícilmente pide ayuda o desea ser enseñado. Qué terrible. La gente que tiene el problema del orgullo religioso, como los fariseos, trataban siempre con Jesús para llevarlo a su ring, para llevarlo a su cuadrilátero. Jesús sabía muy bien que esas conversaciones no podían darse y tendrían que ser solamente un diálogo de pregunta y respuesta, bidireccional. Ellos preguntaban algo, Jesús les respondía, pero tú no ves a Jesús sosteniendo una plática de horas con un fariseo que empezó argumentándole algo a Jesús con el deseo insidioso de hacerlo caer en una trampa lógica. Sin embargo, sí conversó con fariseos que vinieron a él para pedirle ayuda. Jesús no toma tiempo necesariamente o no lo pierde con gente que no quiere oírle. Cuando un fariseo llegaba y le decía, bueno, a ver, ¿qué opinas de esto? La ley de Moisés dice que esta mujer que acabamos de sacarla de la cama con otro hombre hay que apedrearla. Pero ¿tú qué dices a eso? Preguntas insidiosas. Hay gente así en todas partes. Jesús le responde al punto. ¿Debemos pagar impuestos al César? ¿Qué opinas? ¿Tienen una moneda? Ahí está. ¿Quién está acá? El César, muy bien, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se va, cambia de escena. Jesús evita pláticas sordas con gente que ya viene predispuesta a pelear. Evita tú también lo mismo. Hay gente que les gusta jalarte la lengua hasta lo que más puede. ¿Se han dado cuenta? Un día llegó a mi oficina en Chile. Un hermano toca la puerta, mi secretaria me dice, pastor, vino un hermano, quiere hablar con usted.
pero la verdad no tenían agenda. Yo estaba preparando un material porque ya viajaba para Sao Paulo y yo le decía, wow, no tengo tiempo, pero ¿cómo decirle que no al hermano que quizás venga de lejos? Dile que tengo unos minutos, pero breve. La hermana, la secretaria me dice, pastor, pero se ve un poco rarito el hermano, por si acaso, ¿eh? Las esposas de los pastores tienen un sexto sentido especial. Ella era mi esposa, un colega. ¿Y a qué le llama rarito, Paola? Le digo, no, es que se ve como extraño, me dice pastor. Pero bueno, si usted lo va a atender, entró el hermano, traía un file, un folder, una carpeta llena de documentos y fotocopias. Yo lo veo entrar bien serio, me da la mano, se sienta, me dice, pastor, yo quiero que usted me responda algunas preguntas. Ok, le digo, hermano, mire, tengo 30 minutos para usted porque yo ya viajo ahora, estoy yendo a Brasil. No, va a ser menos que eso. Eso es como cuando yo le dije a los hermanos de México en Texas, pero no tiene chile, ¿verdad? No pica, ¿verdad? Me encanta la comida mexicana, pero el chile no mucho. Y esos hermanos de Austin me dicen, no, pastor, no pica, fue preparado para usted. Ya estaba con incendio al rato yo. Este hermano me dice, solo media hora, y no fue media hora, fue 1 hora 15 minutos. Abrió el folder, empezó a sacar documentos, me decía, ¿verdad que ustedes hacen esto? ¿Verdad que su credencial, pastor, detrás está el holograma del Vaticano? Y empezó a decirme una cantidad de teorías conspiracionales increíbles, que yo podría haberlo mandado de guionista a Marvel o a DC, porque era impresionante la fantasía que él manejaba. Yo le decía, hermano, la verdad, no está mi billetera aquí, mi cartera, pero voy a sacar mi credencial por si acaso. Le dije, no hay ni un holograma del Vaticano. El tema es que el hermano habló todo el rato y terminó de hablar, me dijo, gracias pastor por su tiempo, se paró y se fue, no me dejó responderle ninguna pregunta. Él lo que venía era a afirmar su posición. Porque cuando alguien habla todo el tiempo y no deja que el otro interlocutor hable y opine, está buscando aprobación tuya, afirmación, aunque sea con la cabeza. Hay de todo en la viña del Señor. Pero el orgullo religioso, de manera colectiva, nos hace ser exclusivistas, nos hace crear paradigmas que nos rompen la misión, que nos distancian de la gente a la que Jesús quiere salvar. Miren lo que dice esta cita del Espíritu Profecía en Joya de los Testimonios, tomo 3. La religión pura y sin contaminación hace de los que son hijos de Dios una sola familia, vinculada a Dios con Cristo. Pero el espíritu del mundo es orgulloso, parcial, exclusivista y tiende a favorecer a unos pocos. Ese es el espíritu del mundo. ¿Qué sobrenombre te gustaría que te pongan? Ahí va la hermana generosa. Ahí va el hermano elegante, bien vestido siempre. Oh, ese muchacho que canta bonito. Esa chica, qué bonita figura tiene. ¿Qué sobrenombre, qué apelativo te gustaría que te digan? Te voy a decir cuál es el apelativo que le dieron a Jesús. Comilón y bebedor. Amigo de pecadores. Yo te hago una pregunta en esta mañana. ¿Tú estás dispuesto a recibir el mismo sobrenombre que recibió Jesús? Porque hasta donde yo sé, Jesús no nos llamó a levantar un reino en este mundo. Nos llamó para anunciar el reino de gloria que viene. No hay espacio en el reino de Jesús para personas que aman el poder, que quieren un espacio donde ellos solamente sean exclusivos, donde tengan a Jesús en su propia caja y no lo quieran soltar para nadie. Dios no es exclusivista. Dios quiere que llevemos este mensaje a todas las personas. ¿Por qué? Porque no somos mejores ni suficientes sin Cristo. Jesús es suficiente, nosotros no. Y sin Jesús, esta iglesia no es suficiente. Solo con Jesús. Puedes lograr las mayores cumbres académicas en tu preparación, pero seguirá siendo insuficiente para cumplir la misión. Porque para cumplir la misión necesitas todos estos recursos, sin duda son importantes, pero necesitas el mayor recurso que el cielo ha provisto para su iglesia, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Así que los fariseos miraron en menos a Mateo
Y les pareció un escándalo que Jesús llamara a un hombre con esas características, que según ellos lo descalificaba para esa obra. Y aquí aprendemos que Dios no mira como miramos nosotros. Dios no califica como calificamos nosotros. Por eso es que en el cielo tendremos muchas sorpresas. Pablo dice en 1 Corintios 10:12, así que el que piense estar firme, el que piense que ya tiene su ticket VIP al cielo, asegurado, porque soy hijo de pastor, porque mi papá o yo tengo estos niveles de estudio. Si tú crees en tener esa firmeza propia, prepárate o preocúpate, porque puede que caigas. Los fariseos y muchos de los líderes religiosos de los tiempos de Jesús tenían un problema. Estaban tan autoconvencidos de sus puntos de vista que no había en sus corazones espacio para una segunda opinión. No había en sus corazones espacio para una segunda opinión. San Agustín dijo, la soberbia no es grandeza, sino hinchazón. Y lo que está hinchado parece grande, pero no está sano. Interesante la frase de San Agustín. La soberbia es hinchazón. Y lo que se hincha está podrido. Mi padre me enseñó, saluda a todos. A todos. Inclusive aquel que barre. A esa persona humilde o sencilla, para los ojos humanos, es valiosa para Jesús. Detente a saludarle como saludarías a tu jefe, a tu superior. Porque todos son importantes para Jesús. Puede sonar a eslogan y cliché bonito para pegarlo en el auto, pero esto es real. Muchas veces juzgamos a la gente por el prisma desde donde nosotros los estamos mirando. Y esto me hace acordar una historia de una mujer que miraba por su ventana todas las mañanas a su vecina que colgaba las sábanas y le decía al marido, mira esta mujer qué cochina que es. ¿Se entiende lo que es cochino acá, no? Qué sucio. Mira la sábana sucia. ¿No tiene ella esfuerzo en lavar bien sus sábanas? Pasaba una semana, volvía a ver la ventana y decía, mira esas sábanas otra vez sucias. Era buena la señora, parecía una antena parabólica. Al día siguiente, o a los días después, la mujer se levanta de nuevo, ve por la ventana y ve a la mujer colgando las sábanas y estaban blanquitas, resplandecientes. Y le dice al marido, fíjate, parece que escuchó mi rumor esta mujer porque ya por fin o arregló su lavadora o está usando un buen detergente. No, le dice el marido, yo lavé las ventanas. Todo el tiempo ella estaba juzgando a su vecina porque a través de su ventana sucia veía todo sucio. Y eso es lo que pasa con nosotros. Si nosotros nos autoseleccionamos y creemos que somos los mejores, superiores, diferentes, y si la gente quiere aprender, pues venga y yo le enseño, estamos cumpliendo una misión al revés. La misión de Cristo es explosión, no implosión. La misión de Cristo es explosión afuera, no implosión adentro. Jesús nos dijo, vengan. Jesús dijo, vayan. ¿Cuántos dicen amén? Vayan. No podemos nosotros alcanzar a la gente si no estamos entre ellos. ¿Cómo ves a las personas tú que no son como tú? Que no comen lo mismo que tú, que no visten igual que tú, que no escuchan la misma música que tú. ¿Cómo las ves? ¿Cómo te relacionas con ellos? Y claro, puede ser más fácil, más cómodo, más limpio, más higiénico estar con la gente que se viste como yo, que come lo mismo que yo, que escucha la misma música que yo. Pero queridos, si seguimos así, Jesús no va a volver. O usará otros mecanismos para que el mensaje termine de predicarse. Porque Jesús nos dijo que somos la sal de la tierra. Y hasta donde yo sé, la sal se mezcla. Pregunto a los que cocinan, damas o varones, ¿qué es más fácil arreglar? ¿Un plato con mucha sal que se te pasó la sal o un plato con poca sal? ¿Qué es más fácil arreglar? ¿Un pozole con mucha sal o con poca sal? Pues con poca sal. ¿Por qué? Porque al plato que se te pasó la sal,
Ya no tienes forma de retirar la sal porque la sal se compenetró con la sustancia. Y es lo que Jesús dijo a su iglesia hace más de 2000 años. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Si seguimos amparándonos en nuestros cercos exclusivistas y alimentando nuestro orgullo religioso, no vamos a alcanzar a esas almas por las cuales Jesús también murió. Por eso vuelvo a preguntarte, ¿estarías dispuesto a ser llamado como Jesús fue llamado? ¿Amigo de pecadores? ¿Estás dispuesto a eso? Era casi la medianoche, yo venía en mi vehículo, estaba en Chile, Santiago, era evangelista en Chile, y habíamos terminado un ciclo de conferencias bastante retirado de la casa donde yo vivía, en el departamento, con mi familia. Así que partí con el vehículo y ya era tarde, 11:30 de la noche, porque nos habíamos quedado a conversar con los pastores de esa zona. Y de pronto, cuando estaba cerca del departamento, escucho pss. ¿Cómo le dicen acá? Porque es un problema. Cuando predico en lugares, dicen goma, dicen llanta, neumático. ¿Cómo le llaman? Llanta, ok. Goma le dicen en Puerto Rico. Bueno, se me pincha la llanta, se me desinfla. Yo me estaciono, 11:30 de la noche, desciendo rápido del carro, coche, y observo pues que el neumático de atrás estaba totalmente desinflado, me había agarrado un tornillo, un clavo. Wow, dije, ¿en qué lugar se vino a echar a perder el carro? Era un lugar un poquito oscuro. Estaba a unos 10 minutos ya de mi casa, pero bajé rápido. Eran los meses de la repartición del libro misionero en Sudamérica. Y mientras me agaché para ir haciendo la reparación del neumático, siento un toque en el hombro. Ay, dije, ya me vienen a saltar. Y yo miro así, estaba agachado obviamente, iba a mirar desde abajo hacia arriba, y veo unas piernas largas de una mujer y parecía que no llegaba la falda nunca. Y en un momento dado llegó la falda, que era más un cinturón grueso que una falda. Porque yo me paro rápidamente, ella me mira entre la oscuridad, me dice, te estaba esperando, es tarde. ¿What? Yo le dije, disculpa, te equivocaste. Y ella me mira un poco más de cerca, oh, perdóname, me dice, discúlpame, estaba esperando a otra persona. Una muchacha que no tendría más de 23 años, muy linda, pero una escort, una prostituta, una dama de compañía, pero de catálogo. Yo le dije, no te preocupes, yo sigo con lo mío. Y yo en mi mente allí, reparando rápido el neumático, dije, me va a ver una hermanita de la gran tribulación de ayer, ¿no? Si pasa por acá, me mira el presidente, el evangelista está acá, pastor, presidente. Yo reparando rápido el neumático, lo más rápido que podía. Y en mi fariseo todavía, en recuperación o interno que llevo, y todos llevamos un fariseo, decía, sal rápido, huye, corre. Si alguien te ve, imagínate lo que va a pasar. Comisión ministerial, te van a llamar de la unión. La culpa religiosa es terrible, ¿sabes? En ese momento yo termino el neumático, me subo al carro, la chica ya estaba como en la esquina, al lado tenía una caja de libros y una voz me decía, ¿por qué eres cobarde? Anda y dale un libro. La otra voz me decía, si lo haces, tu ministerio llegó a su fin, porque no va a faltar una hermanita con mirada telescópica de una ventana que te va a mirar y hasta una foto te puede tomar. Y la otra voz me decía, no seas cobarde, dices que eres evangelista, anda, esa alma necesita de ti. Yo tomo el libro y les confieso, no fue con mucha valentía, tomo el libro con temor, con miedo, cierro mi puerta y como la chica ya se me estaba perdiendo en la oscuridad, empiezo a correr y por dentro decía, ¿qué estoy haciendo? Me ve alguien corriendo detrás de una chica de dama de compañía. Mi esposa, ¿qué va a decir? Me está viendo mi esposa en este momento, sabe la historia. Yo corro y la otra voz me decía, anda, lo que estás haciendo es bien, está bien. ¿Cuándo vas a ver a una joven como esas? Ese tipo de personas no viven el día. Yo llego y esta vez yo le toco el hombro
Y le digo, disculpa. Ella se voltea. Sí, Nimi, ¿qué pasó? Disculpa que allá yo te fui muy cortante contigo y te dije que no soy yo quien estás esperando. Y discúlpame por eso, pero vengo a ofrecerte un libro y que te cuides. Era una zona un poco peligrosa. Un libro. Y me quedo mirando. Tomó el libro y me dijo, gracias. Y se fue. Yo volví al carro, subí al vehículo y me puse a pensar cuán cobarde soy. Porque me gustaba predicar en auditorios bonitos, con gente bonita, con gente digna. Cuando mi maestro se rodeó de esas personas. Cuando mi maestro no tuvo vergüenza ni miedo de ser apodado amigo de pecadores. Mi maestro, el que fundó esta iglesia. Y yo pretendo ser más santo que mi maestro. ¿Sabes, querido? He aprendido en la vida que no todo lo que uno hace necesariamente va a ser comprendido por los demás. Hay cosas que no van a ser entendidas y comprendidas por los demás. Y por favor, no quiero que seas un adicto a la aprobación en la vida cristiana. Conténtate con ser aprobado por Dios. Unos años después estaba predicando en el Congreso de Jóvenes de Viña del Mar. ¿Han escuchado de Viña del Mar, me imagino? Más de 1000 jóvenes reunidos en ese congreso maravilloso. Y esos años que pasaron desde esa experiencia de esa noche hasta esa noche de Viña del Mar, esos días, siempre pensé en esa joven, si habrá leído el libro o no, si estará viva o no. Pero en esa semana de conferencias en Viña del Mar, en ese congreso de jóvenes, una muchacha igual que esa chica llegó a nuestras conferencias y pidió hablar conmigo la última noche. O la noche anterior a la última noche. El auditorio se estaba cerrando, apagando las luces. Los pastores me decían, pastor, hay una muchacha que quiere hablar contigo, pero mira la hora, ya hay que cerrar. Y yo le dije, dame unos minutos, quédate conmigo, a unos pastores que estaban ahí. Y ya la atiendo y nos vamos. Y esa chica se acercó, me dijo, yo pasé por acá, pastor. Vi el letrero de estas conferencias y entré. Y Chile, amados, escuchen lo que les voy a decir. Acaba de ocupar el primer lugar como el país más irreligioso de Latinoamérica y el Caribe, superando a Uruguay. Evangelizar en Chile es cosa seria. No como nuestros países, Perú, México, Puerto Rico, que son mayoritariamente creyentes. Y si una joven pide hablar conmigo porque algo necesita de Dios, yo no puedo apagar la luz, no puedo irme. Y habló conmigo y me contó su historia, su trágica historia. Era una escort, una dama de compañía, 25 años, una nena linda, pero destrozada por la vida desde los 15 años siendo prostituida. Hablamos mucho. Terminamos de hablar, ella estaba llorando, oramos junto con ella. Y la noche siguiente, ella recibió más estudios, conocimiento de la palabra. Y esa noche siguiente, yo la estaba bautizando. Porque aprendí la lección que puede que un alma pase delante de ti por única vez. Por única vez. Y no sé qué estás predicando desde el púlpito. Si hay personas que por última vez pueden estar oyendo el mensaje de Cristo. Yo quiero hacer un llamado en esta mañana. Creemos que esta es la iglesia que el Señor levantó para estos tiempos. Pero esta iglesia debe seguir levantando a Jesús. Jesús es suficiente para el alma humana. Hay mucha gente afuera que no conoce a Jesús. Por favor, no me digas, pastor, pero también las doctrinas son importantes. Porque yo no estoy separando las dos cosas. Jesús y sus enseñanzas son un binomio, una unidad. Pero yo tengo que levantar a la persona Jesucristo. Hace unos meses atrás, estaba predicando en una iglesia muy grande en Puerto Rico. Y ese día sentí en mi corazón hablar de la gracia. Y hablé de la gracia. Terminó el mensaje, allá siempre se almuerza.
todos juntos. Yo estaba en la fila esperando mi comida, cuando un muchacho se acerca por la puerta y me queda mirando, y estaba en los ojos lleno de agua, de lágrimas. Y él se acerca, se pone delante de mí y me dice: pastor, ¿puedo abrazarlo? Y yo le dije: claro que sí. Y lo abracé. Me volvió a mirar, me dijo: pastor, yo soy gay, soy homosexual. ¿Me volvería a abrazar? ¿Cómo que no te voy a volver a abrazar? Ven para acá. Y lo abracé. Y empezó a llorar como un niño. Me dijo: pastor, yo no vengo a la iglesia hace más de 15 años. Cuando supo la iglesia mi situación, las miradas fueron tan punitivas que decidí dejarla. Hoy mi mamá me dijo: mira, viene un pastor de Sudamérica, va a predicar, ven a escuchar. No, mamá, tú sabes que ya no voy a la iglesia. Ven, por favor, puede que el mensaje te ayude. Y este chico fue. Yo prediqué de la gracia. Cuando Dios alinea todo es maravilloso. Y ese muchacho llorando me decía: pastor, yo no sabía cuánto me amaba Jesús. Y no sabía que Dios había preparado este mensaje para mí esta mañana. Pastor, quiero decirle que su mensaje tocó mi vida. Y si yo le pedí un abrazo, era para saber la calidad de pastor que usted era. Porque con los que me rodeé años atrás, ni siquiera me daban la mano cuando se enteraban quién era yo. Lo volví a abrazar, lloramos juntos. Habían jóvenes ahí cerca, y a mí me encantan los muchachos, los jóvenes. Hermanos adultos, no se sientan segmentados, pero me encantan los muchachos porque aman sin prejuicios. Y yo les hice una seña, que vengan, porque él estaba llorando en mi hombro. Y vinieron los chicos, se hicieron, han visto como esos grupos que se unen todos y se abrazan. Y él sintió ese calor que no sentía en 15 años. Me fui de esa iglesia. Pasaron unos meses y estaba en un negocio cuando veo un hermano anciano de esa iglesia y me dice: pastor, ¿cómo está? Su mensaje caló tan profundo, el mensaje de Dios. Pero caló tan profundo que mucha gente lo vuelve a ver varias veces en internet. Pero ¿se acuerda usted de ese muchacho que vino y le abrazó y todos vimos esa escena? Sí, el hijo de la hermana tal, sí. ¿Qué pasó con él? Cuéntame que está en la iglesia, cuéntame que lo mantuvieron dentro, amándolo y conteniéndolo. Y me dice: pastor, nos encantaría decir que sí. Pero ese día, cuando terminó de hablar con usted, se integró con los jóvenes, los muchachos lo llevaron a pasear, a sus salidas, lo integraron. Y cuando él dijo: me gustó esta iglesia, el próximo sábado vuelvo, te esperamos, le dijeron sus amigos, y te vamos a ir a buscar. El viernes llegó, preparó su ropita, estaba listo todo. Le dijo: mamá, mañana voy a la iglesia, los chicos vienen a buscarme. La mamá no cabía de gozo. Ese sábado no se despertó. Ese sábado amaneció muerto. La mamá tocaba la puerta de su habitación, no salía. Abrieron con fuerza cuando llegaron los jóvenes. El chico estaba muerto en su cama, muerte súbita. Él tenía un problema de diabetes, delgado, era muy delgado, pero un problema de diabetes. Había muerto. No tuvo tiempo para un tema parte 2. El último mensaje fue el que un servidor le dio. Me da tristeza cuando no queremos ser como Jesús. Cuando pasa alguien, queremos cambiarlo, ni bien entró por la puerta. Jesús no te pidió cambiar a la gente. Jesús te pidió amarla. Quien cambia es el Señor Jesucristo. El hijo pródigo no recibió una vestidura, recibió un abrazo primero y luego le cambió la vestidura el Padre. Aprendamos el orden de la salvación y cuando lo aprendamos, este mensaje llevará miles de almas a los pies de Jesús. ¿Usted está bajando la norma? No, la estoy elevando en el nombre de Jesús, porque estoy diciéndoles, y me digo a mí mismo esta mañana: amemos como Jesús amó, salvemos como Jesús salvó. Y esta mañana, en el nombre de Jesús, puede que alguien se sienta en la misma condición que este joven, o que esta señorita, o que cualquier persona que quizás miraba a distancia a Cristo. Y hoy quiero hacer un llamado y una invitación.
si tú quieres amar como Jesús amó. Ayer dijimos, no busques la voluntad del Padre, busca primero entender su carácter para que entiendas su voluntad. Y yo quiero saber en el nombre de Jesús si hay alguien aquí que dice, yo quiero amar como Jesús amó. Hay muchos Mateos allá afuera. Señor, sácame esos prejuicios que tengo, esas distancias relacionales que me impiden ser la sal y la luz para tanta gente. Ayúdame a ser como Jesús. Yo quiero verte de pie si esa es tu decisión. Gloria a Dios. Me gustaba mucho esa canción que decía, tienen que saber del amor de Dios, que en las pruebas y el dolor el refugio da. Tienen que saber del amor de Dios. Debemos proclamar y nuestras vidas dar. Tienen que saber. Ellos tienen que saber. Señor, perdónanos. Si en un momento de nuestra vida fue más fuerte nuestro orgullo religioso, que empezamos a ver a la gente detrás de nuestras ventanas sucias, juzgando a los demás, condenándolos, diciéndoles cómo deben de ser, antes de sentirse cómo deben ser amados. El mundo está lleno de gente rota, Señor. Posiblemente esta mañana hay alguien en esa condición aquí mismo y se siente roto, se siente distante, se siente separado del Padre. Gracias porque esta semana nos estás recordando y enseñando cómo eres tú. Y cuando entendamos plenamente cómo eres tú, o al menos lo que podamos entender de este lado del sol, aprenderemos a hacer tu voluntad. Bendice a estas personas que se han puesto de pie. Queremos ser como Jesús. Oramos en su precioso nombre. Amén. Acabas de escuchar la Semana de Oración Juvenil Jesús es Suficiente, con el pastor Daniel Recuenco. Si quieres contactarte con nosotros, mándanos un mensaje al 826-106-9707 o al correo electrónico radio@um.edu.mx. Este programa es traído a ustedes gracias a UMTV y UM Radio. Todos los derechos están reservados.